Todo lo que crees sobre Jerónimo es una mentira. Hollywood te vendió un salvaje. Voy a mostrarte a un estratega militar que humilló al ejército más poderoso del mundo durante 30 años. Y lo que descubrí en los archivos sobre cómo realmente terminó su historia es más perturbador que cualquier película. Escúchame bien. Un solo hombre, sin ejército formal, sin artillería, sin líneas de suministro. Mantuvo en jaque a 5,000 soldados estadounidenses, cientos de exploradores mexicanos y miles de recursos del gobierno más poderoso de la época, durante 3 décadas. Desde un punto de vista táctico-militar, esto es imposible. Cualquier general con experiencia te dirá que es imposible. Y sin embargo sucedió, porque Jerónimo no era lo que te contaron. Su nombre real era Goyacla, el que bosteza, nombre apache. Nacido en 1829 en lo que hoy es Arizona, cerca del río Gila. Pero ese dato geográfico necesita contexto para ubicarte. Imagina un territorio que no reconocía fronteras entre México y Estados Unidos porque esas fronteras eran invenciones recientes de gobiernos que los apaches nunca aceptaron. Eran sus tierras ancestrales. Llevaban allí siglos antes de que existiera una bandera estadounidense o mexicana. Ahora, la pregunta que nadie te hace en las películas: ¿por qué Jerónimo se convirtió en lo que se convirtió? ¿Nació odiando a los blancos? No. La historia oficial te vende a un salvaje sediento de sangre. Documentos que permanecieron ocultos durante 150 años revelan una verdad mucho más oscura y humana. 1858. Jerónimo tiene 29 años. Está casado. Tiene 3 hijos. Su madre vive con ellos. Es un hombre normal dentro de su comunidad. No es jefe. No es guerrero legendario. Es simplemente Goyacla, un apache más que caza, comercia, vive. Ese año su banda viaja a Janos, México, para comerciar. Los hombres van al pueblo a negociar. Las mujeres y niños quedan en el campamento a unos 5 kilómetros, distancia estándar de seguridad en aquella época. Y aquí es donde la historia da un giro que ninguna película se atreve a mostrar. Tropas mexicanas bajo el mando del coronel José María Carrasco atacan el campamento. No fue batalla, fue masacre. 130 apaches muertos, la mayoría mujeres y niños. Cuando Jerónimo regresa, encuentra los cuerpos mutilados de su madre, su esposa Alope y sus 3 hijos pequeños. Los documentos mexicanos de la época llaman a esto pacificación de salvajes. Los testimonios apaches lo llaman por lo que fue: exterminio. Imagina que eres Jerónimo, tienes 29 años, sales a comerciar pacíficamente, regresas 8 horas después y tu familia completa está muerta, masacrada, mutilada, por soldados de un gobierno que dice representar la civilización. ¿Qué harías? ¿Te rendirías? ¿Buscarías justicia en tribunales que no te reconocen como humano? ¿O tomarías un rifle? Esa noche, según testimonios de supervivientes apaches documentados por el etnólogo Morris Edward Opler en los años 30, Jerónimo quemó todas sus pertenencias, todo lo que conectaba con su vida anterior, y en ese momento dejó de ser Goyacla. Los mexicanos empezaron a llamarlo Jerónimo, posiblemente porque gritaban «Santo Jerónimo» cuando los atacaba. Él adoptó ese nombre, porque el hombre que era murió con su familia. Aquí está lo que ninguna película te va a decir. Jerónimo no luchaba por territorio, no luchaba por ideología, luchaba por venganza. Y luego, cuando la venganza ya no tenía sentido porque no devolvía a los muertos, luchaba porque era lo único que sabía hacer. Porque rendirse significaba traicionar la memoria de su familia. Porque seguir peleando era la única forma de honrar a los que perdió. Durante los siguientes 28 años, desde 1858 hasta 1886, este hombre convirtió su dolor en la campaña de guerrillas más efectiva del siglo XIX. Y tácticamente, lo que logró desafía toda lógica militar convencional. Hablemos de números reales. En su momento de mayor fuerza, Jerónimo comandaba entre 30 y 50 guerreros. 30. El ejército estadounidense movilizó contra él.
5.000 soldados regulares, 500 exploradores indígenas, apoyo de tropas mexicanas que sumaban otros 2.000 efectivos. Esto es un ratio de 150-1. En términos militares modernos, con esa superioridad numérica, la campaña debería haber terminado en semanas. Duró décadas. ¿Cómo? Análisis táctico profesional. Jerónimo entendía 3 principios que muchos generales con educación formal tardaban años en comprender. Primero, movilidad sobre fuerza. Segundo, conocimiento del terreno sobre números. Tercero, golpear donde no te esperan y desaparecer antes de que reaccionen. El territorio donde operaba era el desierto de Sonora y las montañas de la Sierra Madre. Para dimensionar esto en términos modernos, imagina un área del tamaño de España entera, sin carreteras, sin poblaciones grandes, con temperaturas que alcanzan 50 grados Celsius en verano, cañones que parecen laberintos, montañas donde un sendero equivocado significa muerte, fuentes de agua separadas por 80, 90, 100 kilómetros. Los soldados estadounidenses cargaban equipo estándar, rifle, municiones, cantimplora, raciones, uniforme de lana. Total aproximado, 30 kilos por soldado. Marchaban en formaciones porque así dictaba el manual militar. Necesitaban agua cada 12 a 15 kilómetros. Jerónimo y sus guerreros se movían con lo mínimo: armas, munición básica, mocassins apaches que no dejaban huellas claras. Conocían cada cueva, cada fuente escondida, cada paso de montaña. Podían marchar 50 kilómetros en un día y luego pelear. Los soldados estadounidenses hacían 20 kilómetros y llegaban exhaustos. Estratégicamente, Jerónimo usaba tácticas que el ejército consideraba cobardes, pero que cualquier estratega moderno reconoce como brillantes. Emboscadas, ataques nocturnos, dispersión inmediata, reagrupamiento en lugares predeterminados. Golpeaba un rancho en Arizona, desaparecía, aparecía 3 días después atacando en Sonora, México, 200 kilómetros al sur. Para cuando las tropas llegaban al primer sitio, él ya estaba cruzando de vuelta a Estados Unidos. El ejército estadounidense intentó seguirlo usando exploradores apaches de tribus enemigas, chiricahuas contra chiricahuas. Y aquí hay una verdad incómoda que la historia oficial prefiere omitir. La guerra contra los apaches no fue Estados Unidos contra un pueblo unido. Fue una guerra civil apache donde diferentes bandas tenían alianzas distintas, odios antiguos, venganzas familiares. Estados Unidos simplemente explotó esas divisiones, como siempre hace. Los exploradores apaches que trabajaban para el ejército conocían el terreno igual que Jerónimo, pero incluso ellos lo perdían. Existe un reporte del teniente Charles Gatewood, fechado en julio de 1885, donde admite: hemos seguido su rastro durante 11 días. Esta mañana las huellas simplemente desaparecen. Es como si se hubieran evaporado. Mis exploradores creen que tiene poderes sobrenaturales. Y aquí entramos en el territorio del mito. Soldados estadounidenses y mexicanos empezaron a creer que Jerónimo era invulnerable, que ninguna bala podía matarlo, que podía ver el futuro, que caminaba sin dejar huellas, que podía hacer llover o detener al sol. Obvio, todo falso. Pero desde un punto de vista psicológico militar, esto es fascinante. Cuando tu enemigo cree que eres sobrenatural, ya ganaste la mitad de la batalla. El miedo hace más daño que las balas. La realidad era más simple y más impresionante. Jerónimo era un observador brillante. Leía el clima mejor que cualquier meteorólogo. Conocía el comportamiento animal y sabía qué significaba cuando los pájaros se movían de cierta forma o cuando los coyotes callaban. Entendía psicología humana. Sabía que los soldados descansaban al mediodía, que cambiaban guardias a horas predecibles, que subestimaban a un enemigo al que consideraban salvaje. Pero había algo más. Algo que los antropólogos modernos han estudiado. Jerónimo era un Di-Jin, un hombre con poder espiritual en la cultura apache. Esto no significaba magia. Significaba que tenía intuición excepcional, que entraba en estados de concentración profunda, donde procesaba información sensorial que otros ignoraban. Meditación antes de que tuviéramos esa palabra.
Los apaches lo respetaban porque genuinamente parecía saber cosas que no debería saber. Y quizás lo sabía, solo que por observación extremadamente aguda, no por magia. Las películas muestran a Jerónimo atacando constantemente. Documentos históricos prueban que era mucho más calculador. Meses podían pasar sin ataques. Esperaba, observaba patrones. Y cuando atacaba, lo hacía con precisión quirúrgica. Un rancho específico que tenía caballos que necesitaba. Una caravana que transportaba rifles. Un destacamento pequeño que había salido sin suficiente agua. Nunca desperdiciaba vidas de sus guerreros en batallas que no podía ganar. Desde 1858 hasta 1886, Jerónimo se rindió y escapó múltiples veces. Aquí está la parte que confunde a muchos. ¿Cómo un guerrero legendario se rinde repetidamente? Porque no era estúpido. Cuando la situación era insostenible, negociaba. Cuando encontraba una oportunidad, escapaba. Pragmatismo puro. Primera rendición, 1877. Jerónimo y su banda llegan a la reserva de San Carlos, Arizona. Promesas del gobierno: comida, protección, paz. Realidad: hacinamiento, hambre, enfermedades, control militar absoluto. La reserva era básicamente una prisión al aire libre. 3,000 apaches de diferentes bandas, muchas enemigas entre sí, obligadas a convivir en tierra árida donde apenas se podía cultivar. Las raciones prometidas llegaban tarde o nunca llegaban. Corrupción de agentes federales que vendían los suministros destinados a los apaches. 1881. Jerónimo escapa con 74 seguidores. El ejército moviliza tropas. Lo persiguen durante meses. Negociaciones. Promesas de mejor trato. Se rinde en 1883. Regresa a la reserva. Mismas condiciones miserables. Escapa de nuevo en 1885. Este ciclo no era cobardía ni inconsistencia. Era supervivencia. En la reserva, su gente moría de enfermedades, desnutrición, desesperanza. En las montañas, al menos morían peleando. Para un guerrero apache, no eran opciones equivalentes. La campaña final comenzó en mayo de 1885. Jerónimo, con solo 35 guerreros, 18 mujeres y 14 niños, escapa de San Carlos por última vez. El general George Crook, considerado el mejor comandante de guerras indias del ejército estadounidense, moviliza la mayor operación militar contra un grupo indígena en la historia de Estados Unidos. Los números son obscenos: 5,000 soldados regulares, 500 exploradores apaches, equipos de comunicación por heliógrafo, tecnología de punta para la época que permitía enviar mensajes mediante espejos y luz solar a distancias de hasta 50 kilómetros. Líneas de suministro que costaban miles de dólares diarios. Todo esto para capturar a menos de 70 personas. Para poner en perspectiva, en batallas modernas, una operación de este tamaño sería para invadir una ciudad. Aquí era para capturar a un grupo que cabría en 2 autobuses. Crook persigue a Jerónimo durante 11 meses. 11. Cruza la frontera a México múltiples veces, operación técnicamente ilegal, pero que ambos gobiernos permitían bajo acuerdos secretos. El costo económico fue brutal. El Congreso estadounidense gastó aproximadamente 8 millones de dólares de la época, equivalentes hoy a más de 200 millones. Por un hombre. Marzo de 1886. Crook finalmente acorrala a Jerónimo en Cañón de los Embudos, en Sonora. Negociaciones. Jerónimo acepta rendirse bajo condiciones: 2 años de prisión, luego retorno a la reserva con su familia. Crook acepta. Parece terminado. Y aquí es donde se pone realmente perturbador. Durante las negociaciones, comerciantes estadounidenses venden mezcal, alcohol destilado, a los guerreros apaches. Los emborrachan. Jerónimo, borracho, escucha rumores de que el gobierno planea ahorcarlo sin importar el acuerdo. Entra en pánico. Esa misma noche, escapa nuevamente con 32 seguidores. El gobierno estadounidense estaba furioso. Acusan a Crook de incompetente. El general renuncia.
Lo reemplazan con el general Nelson Miles, comandante más duro, más despiadado. Miles no tiene interés en negociaciones honorables. Quiere resultados. Miles hace algo que Crook nunca hizo. Usa a las familias como arma. En septiembre de 1886, ordena la deportación de todos los chiricahuas de San Carlos, incluyendo los exploradores que trabajaban para el ejército. 500 apaches, hombres, mujeres, niños, ancianos, cargados en trenes y enviados como prisioneros de guerra a Florida. Sí, Florida, al otro lado del continente. Clima húmedo, enfermedades, cero conexión con sus tierras. Esto incluía a las familias de los guerreros que seguían peleando. Tácticamente, Miles entendió algo. Jerónimo peleaba por su gente. Si su gente ya estaba prisionera de todos modos, ¿qué sentido tenía seguir peleando? El teniente Gatewood, que había ganado el respeto de Jerónimo en negociaciones anteriores, fue enviado a encontrarlo, con solo 2 exploradores y un intérprete, sin ejército, solo palabras. Gatewood era un oficial inusual. Respetaba a los apaches, aprendió su idioma, entendía su cultura. Los apaches lo llamaban nariz de halcón por su nariz prominente, pero era con afecto, no burla. Agosto de 1886, Gatewood localiza a Jerónimo en las montañas de Sonora. La conversación, documentada por el propio Gatewood, es devastadora. Le dice a Jerónimo que todas las familias ya están prisioneras, que seguir peleando solo hará que las condiciones empeoren, que Miles promete que si se rinde lo reunirán con su familia en Florida, donde vivirán en paz. Jerónimo pregunta, ¿puedo confiar en esta promesa? Gatewood honestamente responde, no lo sé, pero es la única opción que tienes. 4 de septiembre de 1886. Jerónimo se rinde formalmente al general Miles en Skeleton Canyon, Arizona. 35 personas. 17 hombres, 14 mujeres, 4 niños. Fue el último gran jefe indígena en rendirse a Estados Unidos. Con él terminó oficialmente lo que los historiadores llaman las Guerras Indias. El Viejo Oeste, tal como existió, murió ese día. Miles prometió 2 años de prisión. Luego retorno a Arizona. Mintió. El gobierno federal tenía otros planes. Jerónimo y sus seguidores fueron cargados en trenes militares, enviados primero a Fort Sam Houston en Texas, luego a Fort Pickens en Florida, finalmente a Fort Sill en Oklahoma. Nunca más vio Arizona, nunca más pisó las montañas donde nació. Murió prisionero de guerra 23 años después, en 1909. Y aquí está la ironía más brutal que ninguna película te cuenta. Jerónimo, el símbolo de la libertad indígena, pasó más tiempo prisionero del gobierno estadounidense que peleando contra él. 23 años prisionero versus 28 años de resistencia. Pero espera, porque lo que pasó durante esos 23 años es aún más perturbador y fascinante. El gobierno estadounidense convirtió a su peor enemigo en atracción turística. Jerónimo en prisión aprendió inglés. Se convirtió al cristianismo, aunque mantuvo creencias apaches. Vendía autógrafos y fotografías a turistas que visitaban Fort Sill. Cosía botones en sombreros y los vendía. $1 por botón, precio alto para la época. Los turistas pagaban gustosos por algo tocado por la leyenda. 1904. El gobierno permite que Jerónimo asista a la Exposición Universal de St. Louis. Lo exhiben como curiosidad antropológica. El último guerrero salvaje del oeste. Miles de personas pagaron por verlo. Montó en la noria gigante. Conoció el presidente Theodore Roosevelt en la Feria Mundial. 1905. Jerónimo participa en el desfile inaugural de Roosevelt en Washington, D.C. El hombre que pasó décadas matando soldados estadounidenses, ahora desfila para el gobierno que lo encerró. Las fotos de ese día son surrealistas. Jerónimo, 86 años, con sombrero de copa, montando un caballo en Pennsylvania Avenue, mientras multitudes lo aplauden. La prensa estadounidense lo amaba. Lo llamaban valiente, indomable, el último de los grandes guerreros.
Convenientemente olvidaban que 20 años antes esos mismos periódicos pedían su ejecución pública. Convenientemente ignoraban que seguía siendo prisionero de guerra, que no tenía libertad real, que solo lo sacaban cuando servía para propaganda. Jerónimo entendía perfectamente la hipocresía. En 1906, durante una reunión con Roosevelt, le suplicó permiso para regresar a Arizona. Le dijo: «Grandes Padre Blanco, mi corazón está todavía en Arizona. Quiero volver antes de morir». Roosevelt le respondió que la gente de Arizona todavía lo odiaba demasiado, que sería peligroso. Jerónimo nunca regresó. Sus últimos años están documentados en las memorias que dictó a S. M. Barrett, publicadas en 1906 bajo el título La historia de la vida de Jerónimo. Leerlas es doloroso. Hay orgullo por sus hazañas, pero también profundo arrepentimiento. En una de las entrevistas más devastadoras dijo: «No debería haberme rendido. Debí haber luchado hasta que el último hombre cayera. Morir peleando es mejor que morir prisionero». Jerónimo murió el 17 de febrero de 1909 en Fort Sill, Oklahoma. Tenía 87 años. Causa oficial: neumonía. Había caído borracho de su caballo una noche fría. Estuvo tirado en el suelo durante horas antes de que alguien lo encontrara. Murió 6 días después. Incluso su muerte tiene controversia. Según testigos apaches, Jerónimo en sus últimos momentos rechazó al sacerdote cristiano que intentó darle los últimos ritos. Llamó a un chamán apache. Murió cantando canciones apaches, no rezando oraciones cristianas. Murió como nació, apache. Está enterrado en el cementerio apache de Fort Sill. Su tumba es simple, una pirámide de piedra con una placa. Durante décadas, turistas robaron piedras como souvenirs hasta que el cementerio tuvo que poner protecciones. Incluso en muerte, no lo dejaban en paz. Y aquí está el giro final que cambia todo lo anterior. En 1918, 9 años después de su muerte, un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale, miembros de la sociedad secreta Skull and Bones, supuestamente profanó su tumba y robó su cráneo. Lo usaron como trofeo en rituales de iniciación. La familia apache pidió su devolución durante décadas. Yale siempre lo negó. En 2009, un descendiente de Jerónimo demandó a Yale. El caso fue desestimado por tecnicismos legales. Si esto es verdad, y la evidencia sugiere fuertemente que sí, significa que el hombre que peleó toda su vida por mantener sus tierras sagradas, sus rituales, su cultura intacta, terminó con su cráneo profanado por estudiantes universitarios ricos usándolo para juegos de fraternidad. No sé tú, pero eso me parece más perturbador que cualquier batalla que peleó. Aquí está lo que debes entender. La historia de Jerónimo no es sobre un salvaje sanguinario. Es la historia de un hombre que perdió todo, que convirtió su dolor en resistencia, que enfrentó al imperio más poderoso del mundo con 30 hombres y los mantuvo peleando durante 30 años. Desde cualquier perspectiva militar objetiva, esto es extraordinario. Pero también es la historia de cómo Estados Unidos convierte a sus enemigos en mitos cuando es conveniente. Jerónimo era odiado mientras vivía y peleaba. Se convirtió en héroe estadounidense cuando estaba viejo, derrotado, sin peligro. Fue transformado de amenaza real en símbolo seguro, de guerrero en atracción turística, de hombre en mito. Los soldados estadounidenses que saltaron en paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial gritaban «Jerónimo» al saltar. Lo tomaron prestado como símbolo de valentía. La operación que mató a Osama Bin Laden en 2011 tenía el nombre código Jerónimo. Los apaches se sintieron insultados. Usaron el nombre de su héroe para nombrar la muerte de un terrorista. Pero nadie les preguntó. Nunca les preguntan. Lo que ninguna película te dice es esto. Jerónimo no es un símbolo estadounidense. Es un símbolo apache que Estados Unidos robó, igual que robó sus tierras, igual que robó su libertad, igual que posiblemente robó su cráneo. Lo convirtieron en parte de la mitología americana del coraje y la resistencia, borrando convenientemente que él resistía contra América. Hay una última pieza de esta historia que necesitas conocer.
Los chiricahuas que fueron deportados a Florida en 1886 como prisioneros de guerra no fueron liberados oficialmente hasta 1913. 27 años. 2 generaciones crecieron prisioneras. Las condiciones en Florida fueron brutales. Enfermedades, clima húmedo que destruía a gente del desierto, separación de niños enviados a escuelas donde les prohibían hablar apache. De los 500 deportados originales, menos de 300 sobrevivieron. Cuando finalmente fueron liberados, no les permitieron regresar a Arizona. Les dieron 2 opciones: quedarse en Oklahoma o ir a la Reserva Mescalero en Nuevo México. Ninguna era su hogar. Los Chiricahua dejaron de existir como banda independiente. Fueron absorbidos por otros grupos apaches. Su cultura, su territorio, su identidad como pueblo separado, todo borrado. Esta es la victoria real del gobierno estadounidense. No mataron a Jerónimo. Lo domesticaron. No exterminaron a los chiricahuas. Los disolvieron. Es más efectivo que el genocidio directo porque puedes decir, mira, están vivos, los tratamos bien, mientras borras su existencia como pueblo. Entonces pregúntate, ¿por qué la historia de Jerónimo te fascina? ¿Es porque admiras su resistencia? ¿O porque te hace sentir mejor sobre la colonización saber que al menos los buenos indios fueron respetados al final? ¿Realmente fue respetado? ¿O fue exhibido como trofeo? Lo que esto nos enseña sobre la naturaleza humana y el poder es brutal pero claro. Los imperios no temen a sus enemigos cuando están muertos. Los temen cuando están vivos, y tienen razón. Jerónimo tenía razón. Su tierra fue invadida. Su familia fue masacrada. Su cultura fue destruida. Peleó con las únicas armas que tenía. Y cuando ya no podía pelear, fue convertido en símbolo de lo mismo que intentó destruir. La verdadera tragedia de Jerónimo no fue su derrota militar. Fue que incluso su victoria en la memoria histórica fue robada. Se convirtió en héroe americano. Pero él nunca quiso ser héroe americano. Quería ser apache libre en tierra apache. Y eso nunca se lo permitieron, ni en vida ni en muerte. Cada vez que escuches a alguien gritar Jerónimo, celebrando valentía, recuerda. Ese grito es el eco de un hombre que murió prisionero, lejos de su hogar, derrotado no por balas, sino por la imposibilidad de ganar contra un sistema diseñado para borrar su existencia. La historia oficial te dice que Jerónimo perdió. Los hechos dicen algo diferente. Peleó durante 30 años contra todo un imperio y lo obligó a gastar millones, movilizar miles de soldados, cambiar estrategias, negociar repetidamente. Un solo hombre, 30 años. Eso no es derrota, es resistencia en su forma más pura. Y si esta verdad histórica te impactó tanto como a mí cuando la descubrí después de años investigando archivos militares de ambos lados de la frontera, si entiendes ahora que la historia real es siempre más compleja, más brutal y más humana que lo que Hollywood vende, entonces compartir estas verdades importa, porque cada mito que desmontamos es un paso hacia entender realmente qué pasó en el viejo oeste. No héroes contra villanos, humanos contra humanos, todos con razones, todos con sangre en las manos, todos productos de su tiempo y sus tragedias. La pregunta final que debes hacerte es esta. ¿Cuántas otras historias que crees conocer son versiones sanitizadas de verdades mucho más oscuras? ¿Cuántos otros héroes fueron manufacturados a partir de enemigos derrotados? ¿Cuántas victorias celebradas fueron atrocidades encubiertas? Jerónimo no necesita tu admiración. Está muerto hace 116 años. Pero su historia necesita ser contada completa, sin filtros de Hollywood, sin romantización, sin convertirlo en símbolo de algo que nunca fue. Fue un hombre que amó, perdió, peleó, sobrevivió y murió prisionero. Eso es suficientemente extraordinario sin añadir mitos, y esa es la única forma honesta de honrar su memoria. Recordarlo como fue, no como queremos que haya sido. Hay algo más que necesitas entender sobre Jerónimo que cambia completamente la narrativa. Su relación con la espiritualidad no era simple. Hollywood te vende al chamán místico o al guerrero puro. La realidad era mucho más compleja y dolorosa.
Durante su tiempo como prisionero en Fort Sill, Jerónimo asistía a la iglesia cristiana todos los domingos. Cantaba himnos, escuchaba sermones. Los misioneros lo exhibían como su gran éxito. Habían convertido al salvaje más temido de América. Pero documentos personales de otros prisioneros apaches revelan que Jerónimo simultáneamente practicaba ceremonias apaches en secreto. Invocaba a Usen, el dios creador apache. Realizaba rituales de curación tradicionales. No era hipocresía. Era la desesperación de un hombre atrapado entre dos mundos que se odiaban mutuamente. Intentaba encontrar respuestas en el cristianismo, porque sus propios dioses parecían haberlo abandonado. Su familia masacrada, su pueblo prisionero, sus tierras perdidas. ¿Dónde estaba el poder que los Dijin prometían? Pero tampoco podía abandonar completamente las creencias que definían quién era. Esta división interna lo atormentó hasta su muerte. En 1903, Jerónimo fue expulsado de la iglesia cristiana en Fort Sill. Razón oficial: embriaguez repetida y apuestas. La verdad más profunda es que nunca encajó realmente. Los cristianos querían que renunciara completamente a su identidad apache. Los apaches más tradicionales lo veían como traidor por siquiera intentar ser cristiano. Quedó suspendido entre dos mundos, aceptado completamente por ninguno. Esta es quizás la parte más trágica que nadie cuenta. Jerónimo murió espiritualmente perdido. El hombre que había sido Dijin, que supuestamente tenía visiones, que inspiraba fe en su gente, pasó sus últimos años cuestionando si algo de eso había sido real. Las cartas que dictó en sus últimos meses, preservadas en archivos de Fort Sill, muestran a un hombre obsesionado con preguntas sin respuesta. ¿Por qué sus visiones no le advirtieron que perdería todo? ¿Por qué Usen permitió la destrucción de su pueblo? ¿El Dios cristiano era real o solo otra mentira más del hombre blanco? Y hay otro detalle devastador que la historia oficial borra. Jerónimo intentó suicidarse al menos 2 veces durante su encarcelamiento. La primera vez, en 1892, en Fort Pickens. Intentó colgarse. Un guardia lo encontró a tiempo. El ejército suprimió la información. No convenía que el legendario guerrero estuviera tan quebrado. La segunda vez, en 1901, en Fort Sill. Dejó de comer durante 2 semanas. Los médicos militares lo alimentaron a la fuerza. En los reportes oficiales escribieron enfermedad estomacal. En cartas privadas entre oficiales, admitían que era intento de dejarse morir. Un guerrero que había sobrevivido 30 años de combate, que había escapado de persecuciones imposibles, que había desafiado a un imperio, quebrado en prisión al punto de querer morir. Esto es lo que el mito de Jerónimo nunca incluye: el precio psicológico de la derrota. No murió en batalla gloriosamente como quizás imaginó de joven. Murió viejo, alcoholizado, dividido espiritualmente, lejos de todo lo que amaba, exhibido como curiosidad, usado como propaganda por el mismo gobierno que destruyó su mundo. Sus últimas palabras documentadas, dichas al intérprete apache Asa Daklugi 2 días antes de morir, fueron: debí haber matado más mexicanos cuando tuve la oportunidad. No habló de estadounidenses, habló de mexicanos. Incluso al final, su odio primario seguía siendo contra los que masacraron a su familia 48 años antes. La herida nunca cerró, el dolor nunca terminó, la venganza nunca fue suficiente. Esta es la verdad final sobre Jerónimo. No fue vencido por superioridad militar estadounidense. Fue vencido por el simple hecho de que un hombre, por más brillante que sea, no puede ganar contra la industrialización, contra telégrafos que mueven información más rápido que caballos, contra ferrocarriles que transportan soldados en días lo que antes tomaba meses, contra una economía que puede gastar millones persiguiendo a 30 personas, porque el símbolo importa más que el costo. Jerónimo fue el último porque después de él, la resistencia armada indígena ya no era viable. No por falta de valentía, por matemáticas. El mundo cambió, la tecnología avanzó, y los últimos guerreros de una era antigua no tenían lugar en el nuevo orden industrial. Murió sabiendo esto.
Murió entendiendo que su resistencia, aunque heroica, estaba condenada desde el principio. Y esa conciencia, documentada en sus últimas conversaciones, es más brutal que cualquier batalla que perdió.